yo les voy a, yo les voy a tomar dos ejercicios, ya dos problemas. Y van a hacer dos o tres preguntas, ¿sí? Pero hay un problema que digamos que es el que está como con bastantes literales, ¿sí? Entonces voy a empezar con eso. ¿Qué tal, Paola? Entonces imagínense que están haciendo así en el Tena, una casa. Y como que dicen, bueno, ya, para no ser inconsistentes con la parte estética de este lugar, entonces en vez de hacer algo así como con concreto, así, tratan de adaptar la casa al entorno, ¿ya? Y una de esas formas es, por ejemplo, colectando el agua de la lluvia, ¿sí? Entonces, supónganse que en efecto colectan el agua de la lluvia y la van a usar para algunas actividades, pero quieren hacerse un mecanismo, ¿ya? De manera de que, digamos, hay varias formas, ¿no? En las que pueden tener un colector de lluvia. Entonces, supónganse que tienen una cuestión grandota donde vaya a caer, ¿ya? La lluvia. Y después así hacen una serie de canales, no sé, en el techo, por ejemplo, no sé. Y esto puede estar en el piso y después por al bomba sube, ya, pero si usan bombas, entonces necesitan como que energía, entonces puede ser buena idea, digamos, ponerle en el techo ya. Pero va a haber una instancia en la que ustedes quisieran que esa agua, de ley, sea la que ingresa a un tubo donde se le trata, bueno, un tubo, perdón, a un recipiente donde se le trata, ¿ya? Entonces, digamos que en efecto tienen un recipiente, entonces están viendo esta parte del techo, saben que tienen ahí un techo y dicen, bueno, aquí voy a poner un recipiente, yo quiero que este recipiente se vaya llenando con el agua a medida que llueva. Y la cosa es que quiero que cuando ya, después de que esté lleno, por ejemplo, me empiece a descender por el peso, ¿sí? Desciende hasta acá y el rato que desciende aquí hay digamos, un tope ya, algo que hace que si esto viene con cierta velocidad, el rato que está ya aquí, se tope, ¿no es cierto? Y justo por la primera ley de Newton, y la de la inercia, ¿no? La que nos dice que, bueno, los objetos, si están moviéndose, van a querer seguirse moviendo, y si están quietos, van a querer seguir estando quietos hasta que haya algo que les estorbe. Entonces, en este caso, el carrito en este punto de aquí, él sería el objeto que está moviéndose y que va a seguirse moviendo hasta que encuentre esta cosa que le estorba ya. Entonces, el rato que le estorba, lo que va a hacer es tender. ¿Cómo se muestra la tendencia de que quiere seguir moviéndose, que va a estar así? De repente llega al tope y se va a querer ir para allá, ¿no? Entonces, vamos a verle que va a girar así. Entonces, va a girar un chance y el rato que gira, empieza a botar todo el agua, ¿ya? Entonces, ustedes quieren que bote el agua, digamos, ahora sí a un sistema, ¿no? Un sistema de distribución de agua para dentro de la casa, ¿ya? Entonces, es como una idea inicial que tienen, por ejemplo. Y ya, pues la cosa es que ustedes como que notan que necesitarían aquí jugar con los coeficientes de fricción de la superficie del techo, ¿ya? Por ejemplo, les gustaría esperar hasta o sea, que esto no baje inmediatamente ya. Digamos que le ponen este tanque sobre justo una riel por la que puede bajar, pero la riel igual tiene una fricción, o si no está sobre una riel, digamos, está sobre una superficie sobre la que en efecto se puede deslizar, pero aquí ponen un parche, ¿no? Como cuando ponen la chova en el techo, si saben, bueno, eso. Ya. Entonces digamos que ahí ponen un material, este parche de aquí, ya es distinto el material que el del resto del techo, ¿ya? ¿Por qué quieren hacer eso? Porque lo que esperan es que el recipiente se llene de suficiente agua como para que, por ejemplo, puedan ducharse, ¿ya? Entonces necesitan que cierta cantidad de agua al menos esté aquí, ¿ya? Y entonces, para que apenas no caiga el agua y esto esté un chancecito pesado y se baje, necesitan que aquí esté como una superficie como rugosa ya, más resistente a que se resbale, a que la superficie que está acá, ya, porque digamos, aquí, si logran hacer eso, o sea, si ponen aquí una superficie rugosa, esto va a quedarse más tiempo llenándose de agua, a que si no pusieran una superficie rugosa, porque digamos apenas empezaría un poquito a llenar de agua, entonces la superficie, el objeto caería
y lo que trataría y lo que terminaría distribuyendo de agua dentro de la casa sería bien poco, ¿sí? Entonces, digamos, les voy a hacer algunas preguntas con respecto a este tipo de problema, ¿ya? ¿Qué es un problema que, digamos, cuando ahorita, bueno, hace un momento me puse a hacer, es como que dije, bueno, ya, si yo quisiera tener una casa de estas características, como en efecto es una excelente idea, ¿no? ¿Cómo haría ya? Entonces, vamos viendo algunos datos que pudiera yo tener, ¿sí? Entonces, supónganse que el problema dice que inicialmente aquí tienen una cantidad de líquido, ¿sí? eh, mm, Supónganse que ya está con una cantidad de líquido y esto todavía no se resbala, ¿sí? Entonces digamos que esa cantidad de líquido es una masa 1 de 100 kilogramos, ¿ya? Entonces voy a traer unos datos que tenía. Ya, entonces nosotros esta parte del techo le podemos tratar como si fuera un plano inclinado, ¿no? O sea, digamos, les estaba explicando cómo va a ser el mecanismo, por qué les gustaría hacerse una cuestión de este estilo. Y cuando empezamos la clase y no estaba toda la gente que ahorita está conectada, justo les conversaba de la curiosidad que me daba, digamos, las cuestiones que me rodeaban y las leyes que la rigen ya. Porque el mundo que tenemos es algo y no otra cosa. Sea lo que sea que es algo en vez de otra cosa. Y el ser algo implica que evita ser caóticamente alguna otra nota, ¿no? Entonces hay una estructura ahí y esas leyes son como interesantes y útiles. Ya, entonces, bueno, ya, por un lado tenemos eso. Y tenemos, digamos que nuestro coeficiente, el del parche, el coeficiente de fricción estático. Recuerden que el coeficiente de fricción estático es el coeficiente de fricción que es mayor al coeficiente de fricción cinético. Y los coeficientes de fricción son aquellos números que se multiplican por la normal para darnos la fricción, ya sea estática o la cinética. La fricción estática es la fricción que va a oponerse a que el objeto se desplace, y esta oposición, la dirección de la oposición al desplazamiento, justo depende de dos cosas: o de a dónde en efecto el objeto se está desplazando, o de a dónde el objeto tiende a desplazarse, ¿sí? Entonces, digamos, a pesar de que el objeto está aquí, hay un punto, ¿no es cierto?, a medida que va llenándose de más y más y más y más agua, que el objeto como que va ya a querer irse para adelante, pero todavía no se va, ¿ya? Entonces, digamos, la tendencia está manifestándose ahí. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba antes, ya está pasando algo en vez de otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que no está pasando aquí? Digamos, también es importante notar, ya a veces para notar la existencia de algo es relevante o útil hacer manifiesta la ausencia de ese algo. Y entonces, miren, si es que esto se va llenando, lo que va a pasar es que se va a mover, digamos, en ese sentido, o va a tender a moverse en ese sentido en vez de hacia arriba o hacia abajo. Pero esta tendencia se la nota como justo en el que, como que vacila queriendo moverse, ya como que duda, por decirlo así, el objeto. Si le adjudicaríamos un momento como conciencia y le diéramos un comportamiento, como que dudaría de ver si se mueve o no, porque está como que ahí queriendo irse, ya. Entonces ahí ese momento es donde va a actuar la fricción asociada al coeficiente de rozamiento estático. La S es de static, ¿ya? Entonces, supónganse que aquí el coeficiente de rozamiento estático, escogen justo un material. Mientras más se acerca uno a ese coeficiente, ese material es como que va a generar más fricción, ¿ya? Para un objeto dado, que si es que ese objeto dado está sobre una superficie con menos coeficiente de fricción. Entonces, supónganse que tiene un coeficiente de fricción 0.8, porque la cosa es que, digamos, se quede aquí suficiente tiempo y no se resbale de manera que siga recolectando agua. Entonces, digamos que ya estamos en una parte del proceso de este colector en la que, digamos, ya tiene una parte de agua ahí, y es una masa, esa agua tiene una masa de 100 kilogramos, ¿sí? Ahora, digamos, el coeficiente de rozamiento, por ejemplo, cinético, en este caso podríamos ponerle 0.15, ¿ya? Que es ya. Como encuentran estos coeficientes de rozamiento cinético, hacen ejercicios bien simples en planos, ¿ya? Todas las personas que quieran, cuando ya regresen a la universidad, y si yo todavía estoy por ahí, me quieren preguntar acerca de experimentos al respecto y se quedaron con curiosidad porque no pudimos ir al laboratorio, pues de una
todavía me dicen más y vemos cómo hacer. Pero, porque lo importante es que hagan mediciones ustedes, ¿no? Y, bueno, bueno, entonces, en fin, estaban en esta parte de que tienen el coeficiente de fricción estático, el cinético, y bueno, ustedes se preguntan algunas cosas aquí, ¿ya? Como por ejemplo, a ustedes les gustaría saber, cuál, digamos, sería, si es que necesitaría esta tina, la cantidad extra de lluvia que necesitaría almacenar para ya empezar a moverse, ¿sí? Entonces yo les hablaba de estos coeficientes de fricción porque nosotros sabemos unas fórmulas que yo expliqué ayer, y ahí decía que a mayor fuerza normal, donde la fuerza normal es la fuerza de reacción que hace un objeto en una superficie por el hecho de estar en contacto con esa superficie, ¿ya? Por ejemplo, yo ahorita que estoy sobre el piso, estoy ejerciendo una fuerza sobre el piso y el piso reacciona dándome una fuerza normal, que desde otro punto de vista es la forma desde el punto de vista de las fuerzas de decir que ahí está el piso, que ahí hay una manifestación de una fuerza que evita y que contrarresta la fuerza con la que yo empujo al piso y la contrarresta de manera que el piso no se está moviendo y estoy quieto sobre el piso. Y entonces, digamos, aquí para ambas coeficientes de fricción, nosotros podemos obtener el valor de la fuerza de fricción de varias formas, pero una, digamos, sería la siguiente, ¿sí? Podríamos, y principalmente de esta forma, ¿no? De que se multiplica el coeficiente de fricción por la normal. Y lo que mencionaba antes de que el coeficiente de fricción, que la normal y que es esta fuerza que les mencionaba que aparece como reacción al contacto con las superficies, en efecto, está relacionada con la oposición que va a generar esa superficie que el objeto se desplace, ¿sí? Que es la fuerza de fricción. Siempre apunta en el sentido, bueno, en general, apunta en el sentido opuesto del desplazamiento. Ustedes me imagino habrán visto ya en el deber que había una pregunta que les decía, ¿dónde, en qué casos apuntará, digamos, en el mismo sentido del movimiento, la fricción? ¿Ya? Entonces, vamos a examinar esa pregunta y va a estar implícita y resuelta en el siguiente problema, ¿ya? Pero primero esto. Entonces, miren, ya, tenemos que la fuerza de fricción se calcula de esta forma, ¿ya? Entonces, la cuestión es que, miren, si es que yo hago un diagrama de cuerpo libre ahorita sobre el objeto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas que estarían actuando? Entonces, fíjense, primero que nada hay una fuerza así hacia abajo, que es el peso del objeto, ¿sí? Aquí en la masa aún está incluido, digamos, el peso de la tina, ¿ya? O es despreciable en este caso, por decirlo así. Ya, por decirlo así, quiere decir que habrán veces en las que en efecto la masa del contenedor pueda ser despreciable porque la masa que está conteniendo es muchísimo más grande, ¿sí? Como por ejemplo, y eso va a pasar con muchas, digamos, aproximaciones, ya. Supónganse, alguien tiene 1.000 millones de dólares y se le pierde $1, ya. Y es como que, bueno, ¿y qué ya? Pero si es que, no sé, un estudiante foráneo o no foráneo, o foráneo, está tratando de almorzar y junta para todo el día comer con $3, se le pierde $1, es como que chuta ya no comió una de las tres comidas, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Porque si son medio cara los de almuerzos, 2.50, bueno, entonces, ya, digamos que está el peso así, ¿no? No digamos, en efecto, siempre va a estar apuntando hacia allá. Entonces, como les decía, esto va a ser como un plano inclinado, como un problema de plano inclinado, ¿ya? Entonces, miren, inicialmente supónganse que la distancia de aquí a acá son 7 metros, ¿ya? Y eso, pues, entonces vamos pensándole al problema. Quería decirles cuáles son las fuerzas a las que está expuesto ahorita el objeto, porque lo que está pasando en este caso es que el objeto está quieto. Y yo lo que quiero es saber cuánta masa más de agua debe contener, porque está lloviendo, ¿no? Entonces, cuánta masa más de agua va a contener este objeto para ya empezar a moverse, ¿sí? Entonces, si está quieto, nosotros sabemos cuáles son las ecuaciones que van a representar eso. A través de nuestra segunda ecuación de Newton, nosotros podríamos decir que la sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? En este caso, en el eje X. ¿Ya por qué digo en el eje X? Porque asumo que ya se acuerdan de que nosotros tomamos el plano cartesiano y lo giramos, ¿sí? Y digamos, hacemos coincidir el plano, la dirección del plano con el eje X. Y de aquí tenemos digamos, nuestro eje Y va a ser como siempre perpendicular al eje X. Ya, entonces, en este caso, si nosotros quisiéramos hablar del movimiento en esta dirección, entonces tendríamos que considerar la sumatoria de fuerzas
del movimiento o ausencia de movimiento, pero la acción de fuerzas, digamos, sobre el objeto cuando estamos interesados en las componentes X de esas fuerzas. Cuando nosotros aplicamos la segunda ley de Newton a ese caso, tendríamos que poner que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Pero, y esto es nuestra segunda ley de Newton, ¿sí? Ya, entonces, la cuestión es que como le estoy diciendo que no se está moviendo, entonces en este caso no se está acelerando tampoco. Entonces, la aceleración es cero. Ya, entonces, porque algo puede moverse aunque no se acelere, porque puede moverse con velocidad constante, ¿sí? Ya, entonces, en este caso, me gustaría saber cuáles son las componentes X de mis fuerzas que actúan sobre este objeto. Entonces, aquí piensen un momento acerca de esto. Digamos, el objeto está aquí y está sobre el plano inclinado. ¿Hacia dónde va a tener la tendencia el movimiento? Hacia allá. Yo digo que la fricción siempre se opone a la tendencia del movimiento, a la dirección de la tendencia del movimiento o a la dirección que en efecto tiene en el desplazamiento. Bueno, casi siempre. Ya vamos a ver un ejemplo en la siguiente donde se puede pensar que no está haciendo eso y en efecto no está haciendo eso, ¿ya? Entonces, pero digamos en este caso la fricción estaría hacia allá, ¿cierto? Nuestra fuerza de fricción. Y en este caso sería nuestra fuerza de fricción estática, ¿sí? Porque estamos analizando el caso en el que el objeto todavía no se mueve, pero está tendiendo a moverse. Nos interesa el caso en el que se está tendiendo a mover. ¿Por qué? Porque a partir de un instante después de que empieza a tender a moverse, ¡pah!, empieza a moverse. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque esto va a seguir aumentando el agua hasta que rompe, digamos, el impedimento que genera la fuerza de fricción estática al tender a moverse, como que rompe ese impedimento porque va a generarse una fuerza, digamos, más grande en esta dirección. ¿Por qué? Porque va a haber una componente X más grande del peso de todo el objeto, porque ahora el objeto va a tener más masa. Entonces, digamos, inicialmente sabemos que tiene un peso asociado a esta masa. Si nosotros tomamos como la gravedad como 10 en vez de 9.8, entonces el peso que tenemos ahorita, que le voy a llamar peso 1, esto sería, en este caso, 1000 newtons. ¿Por qué? Porque multiplique simplemente la masa por la gravedad y les digo que permitámonos ahorita aproximar la gravedad a 10, ¿ya? Con esto en mente, ¿qué es lo primero que les gustaría hacer? Entonces, lo primero que les gustaría hacer es un diagrama de cuerpo libre. Este todavía no es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es cuando yo le aíslo al objeto y pongo todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. No las que él está generando, sino que actúan sobre el objeto, ¿sí? Entonces, y al objeto yo le puedo, digamos, representar como con un punto, ¿ya? Pero la cosa es que también yo voy a necesitar, además de hacer el diagrama de cuerpo libre, voy a necesitar saber las componentes X y Y de mis fuerzas. Entonces, por eso es que le estaba comentando que pilas que el plano cartesiano va a estar girado así y vamos a calcular en efecto las componentes X y Y de la fuerza W. De la fricción, yo no voy a calcular las componentes X y Y porque ya las conozco. Es decir, miren, la fricción está justo en la dirección del eje X. Entonces, yo no necesito especificar, digamos, la componente Y porque ya sé que es cero, ¿sí? Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a tener el peso, pero a este peso nosotros le vamos a encontrar sus componentes X y Y como acabo de mencionar. Su componente X va a estar acá, ¿sí? La componente X del peso va a estar por aquí, ¿sí? Y del peso 1, ¿no? Sí. Y la componente Y del peso va a estar, en cambio, acá, así. Porque recuerden, nuestro plano cartesiano está inclinado, ¿no? Ya. Entonces, ahora, esto, ¿dónde está? Perdón. Sí. Ya, entonces, este triángulo rectángulo que se forma con los segmentos que corresponden a la representación gráfica de las componentes X y Y de un vector. En este caso, el vector es W1 y sus componentes gráficamente X corresponden a la longitud de este segmento y la longitud de este segmento corresponde a la componente Y. Ya, ahora, la cuestión es que es la componente Y, ¿no? WY, sí, de la fuerza 1. Perdón, del peso 1. Entonces, la cosa es que yo les había mencionado que cuando se tiene un problema de plano inclinado, sí, que si nosotros, recuerden, el techo es como el plano inclinado, si nosotros conocemos el ángulo que hay entre el plano inclinado y el eje horizontal, entonces ese ángulo va a ser el mismo que está
entre la componente y del lado que corresponde a la componente y del peso y el vector del peso. Entonces, digamos, el ángulo que va a estar aquí va a ser el mismo que está acá. Ese ángulo ustedes le pueden calcular, claro, cogen y en la vida real medirían con un graduador si quieren, no sé, entonces ahí con algún aparato de medida de techos de ángulos y de ley encuentran en la ferretería, ya, entonces digamos aquí tienen 19 grados, por ejemplo, ¿sí? Ya, entonces estos 19 grados van a estar acá. Ajá, 19 grados. Ya, ya entonces la cuestión es que si nosotros analizamos el triángulo, muchas veces cuando estén en los planos inclinados en general les van a salir la misma forma de encontrar la componente y la misma forma de encontrar la componente X que hemos venido viendo y que y vamos a ver ahorita, que es la siguiente ya. Que para encontrar la componente Y del peso, tendríamos que tomar el módulo del peso, es decir, cuán intenso es el peso, cuánto pesa en pocas, no la dirección, sino cuánto pesa, eso multiplicarle por en el caso de la componente Y por el coseno, ¿sí? Y en el caso de la componente X, eso mismo hay que multiplicarle en cambio por el seno de ¿qué? De este ángulo, que suele ser el ángulo que está acá, menos de que la configuración del plano inclinado sea distinta, como hasta otro, el plano no es solamente una tablita, sino varios planos, no sé. Pero en general, cuando tienen un caso como este, la componente, X de la fuerza, del peso, en este caso, sería la magnitud del peso, o cuánto pesa en pocas, por el seno del ángulo que ahorita tenemos aquí, que es este ángulo de inclinación, ¿sí? Mientras que la componente Y de ese peso suele ser, y en este caso es, en efecto, el peso por el coseno de ese ángulo, ¿sí? De esta forma. Ya, ¿cómo sabemos de eso? Pues de hecho algunas veces, y aquí solamente voy a comprobar para X, por ejemplo, ya. Entonces, si nosotros queremos sacar en este triángulo rectángulo, aquí están los 90 grados, entonces si nosotros queremos sacar la longitud de este lado, lo que haríamos es pensar y tenemos este ángulo, entonces como este lado es opuesto a este ángulo, pensamos en el seno. ¿En el seno de qué? De estos 19 grados que están aquí, y sabemos que eso es igual a qué? Al cateto opuesto, que sería la longitud del triángulo este lado, perdón, sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces yo tendría W1X, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que en este caso gráficamente corresponde a la longitud de la hipotenusa del triángulo, pero que digamos en la física eso corresponde o representa a la propiedad peso o la magnitud peso, ¿no es cierto? Entonces tenemos esto, este W le paso al otro lado, ¿no es cierto? Es del W1, ¿no es cierto? Y le paso al otro lado y me queda así. Si leemos esta ecuación de derecha a izquierda, pues tenemos esta ecuación que tenemos. Ya, entonces recuerden otra vez, para encontrar en estos problemas de planos inclinados, donde la componente X y Y del peso, suele ser el caso en el que la componente X se obtiene multiplicando el peso, la magnitud del vector peso, por el seno del ángulo, y la componente X es la magnitud del peso o el peso por el coseno del ángulo. Esto, digamos, suele ser justo la situación opuesta a cuando uno transforma coordenadas. Recuerden las reglas de transformación, se toma la hipotenusa y se multiplica por el coseno en las coordenadas polares para transformar a cartesianas, y así se obtiene la componente X. Y la componente Y se toma la longitud del vector, se le multiplica por el seno del ángulo para encontrar la componente Y. Entonces, solamente comento, ¿no? De que, digamos, es justo la cuestión opuesta, porque en este caso la componente X está asociada al seno y no al coseno, y la componente Y está asociada al coseno. Entonces, ya no se confundan, esto es lo que, la forma de obtener, ¿ya? Entonces, a ver, aquí necesito que alguien acolite y dé haciendo estas multiplicaciones, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos que el W1 es 1000, entonces necesito multiplicar 1000 por el seno de 19. Por favor, alguien, un alma caritativa. 325.56. 125.6. Ya, yo sé que dijiste 56, pero estoy aproximando al primer decimal. Y este otro, por favor. 945.5. Ya. Muchas gracias. Acá. Entonces, digamos,
ya tenemos nosotros originalmente las fuerzas que están sobre el objeto en nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Eran el peso, ¿sí? Y ahorita aproveché para sacar sus componentes de X y Y, pero digamos, inicialmente lo que tal vez hubiera sido más recomendable es poner todas las fuerzas que están sobre el objeto y después descomponerlas ya. Solo que no quise hacer eso en este caso para no llenar de líneas mientras explico, solo por acto pedagógico ya. Pero inicialmente, como se parte es viendo cuáles son las fuerzas que actúan sobre el objeto, en este caso es el peso 1, ¿no es cierto? Y está en esta dirección la fricción, ¿sí? Y sabemos que es la fricción estática, ¿ya? Entonces, tenemos este diagrama y ya conocemos ahora la componente X del peso, que es este valor de aquí, ¿no es cierto? Entonces, miren, en la dirección X, es decir, en esta dirección, en la dirección del eje X, ahora sí ya puedo hacer mi sumatoria de fuerzas e igualar a 0, ¿sí? Ya, ¿qué es lo que me gustaría a mí conocer? Quiero saber si, miren, lo que yo quería, lo que a mí me gustaría conocer ya, es cuánto tiene que ser la magnitud extra de fuerza que tiene que haber en esta dirección para que el objeto en efecto pueda empezar a moverse, ¿sí? Entonces, para que pueda empezar a moverse, ¿sí? En este caso, lo que yo quisiera es que haya una fuerza extra aquí y lo que yo quiero es que justo ahí ya empiece a moverse. Cuando empieza a moverse, va a empezar a moverse pucha lentito y hay un instante en el que logra el conjunto de fuerzas que empujan hacia abajo, ¿sí? Logran ser iguales a la fuerza que está hacia arriba. En ese momento ya va a empezar a tender a moverse y basta como un instantecito posterior para que en efecto el objeto ya empiece a moverse, ¿sí? Porque va a empezar a tratar de moverse con velocidad constante, por ejemplo, ¿sí? Es decir, va a empezar ya poquito a moverse, ¿no? Ya, entonces, la cuestión aquí es que lo que nos gustaría es que la fuerza, el peso que tiene ahorita, que le llamamos W, el peso en esta dirección, que sería WX1, ¿sí? Le añadamos otra fuerza acá, que va el otro peso, el peso extra, ¿sí? Que le voy a llamar WE, y que el peso extra con el peso que ya tiene aquí, logren vencer a la fuerza de fricción estática, ¿sí? Entonces, para eso al menos tienen que ser igual a las fuerzas de fricción estática, ¿ya? Entonces, digamos, eso que estoy ahorita verbalizando, se sigue simplemente de hacer el diagrama de cuerpo libre y pensar cómo será el caso en el que en efecto yo le agrego una fuerza extra acá, ¿sí? Esa fuerza extra va a ser justo la componente X del peso extra, ¿sí? Porque fíjense, si yo le pongo, o sea, empieza a caer más agua, ¿no? Entonces, digamos, esta agua ahora la estoy haciendo como negrito, ¿ya? Y esto de aquí va a generar un peso extra, que le voy a llamar WE, ¿sí? Ya, y este peso extra asimismo va a tener sus componentes de X y Y. Entonces, la componente X es la que me interesa porque ahorita estoy haciendo la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, la fuerza que va a actuar en el eje X va a ser la componente X del peso extra. Entonces, mi peso extra en este caso viene acá, ¿sí? Y yo para poder hacer esta sumatoria me gustaría, digamos, um, pues expresar cómo obtener mi componente X del peso, ¿no? ¿Ya? Entonces va a ser algo así, mi componente X del peso extra y mi componente Y del peso, pero también del peso extra, ¿no? Ya, entonces, la primera situación, como les había mencionado, era tal que el objeto no se movía, ¿sí? Y lo que yo quiero es que en efecto se mueva, pero para que se mueva estoy esperando que además de la masa que ya está aquí y está asociada al peso 1, sí vaya a haber un extra de masa que va a generar un peso extra, cuya componente X va a ayudar a irse en contra de la fuerza de fricción de manera que cuando le iguale un instante después ya va a empezar a moverse, ¿sí? Entonces, miren, nosotros podríamos aquí, digamos, ir de dos formas, ¿ya? Uno, analizando mis palabras, ¿ya? Pensando lo que yo estoy diciendo. Digo, miren, la suma del el peso extra, la componente X del peso extra, ¿sí? Más la componente X del peso 1, es decir, del peso que ya estaba ahí, tienen que ser iguales a la fricción, ¿ya? Eso. Entonces yo podría anotar esa ecuación y ponerla aquí, ¿ya? Entonces la voy a poner. Estoy diciendo que
la componente X del peso 1 más la componente X del peso extra. Esto tiene que ser igual a la fricción, ¿sí? Fíjense en qué pasa si ustedes hacen, si desarrollan esta ecuación, ¿sí? Ciegamente, si la desarrollan sin pensar al respecto, ¿sí? Sin pensar al respecto significa en este caso que sin analizar el hecho de que si ustedes lograran que todas las fuerzas que están apuntando hacia abajo igualen a la fuerza que está arriba, entonces esto empezaría ya a moverse, rompería un instante después el estado de estar quieto y empezaría a moverse, sino que simplemente dicen, bueno, voy a aplicar la segunda ley de Newton, que como ahorita está quieto, pero tiende a moverse, hay un instante en el que yo puedo decir que todavía está quieto, entonces la sumatoria de fuerzas en X da cero, donde el diagrama de cuerpo libre es este. Si el diagrama de cuerpo libre sería uno donde el cuerpo tendría aquí un W extra, ¿no es cierto? Ese W extra va a tener, como les mencioné, su componente X hacia acá. Entonces ustedes hacen la sumatoria de fuerzas en X fijándose en este diagrama de cuerpo libre y tomando todo lo que va hacia la izquierda como negativo y todo lo que va hacia la derecha como positivo, al explicitar esta ecuación, lo que van a tener es esto, ¿no? Van a tener que menos W1 en X menos WX más la fuerza de fricción estática va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, si pasan estos dos al otro lado, lo que les queda es esto, ¿no? W1X ya no estaría acá. Este pasa acá como WEX, así, ¿sí? Y como notan, esta ecuación que está aquí es la misma ecuación que está acá, pero leída de derecha a izquierda, ¿sí? Ya, entonces lo que estoy diciendo es que, en efecto, digamos, las sumatorias de Newton, la segunda ley de Newton estaría de acuerdo con nuestras intuiciones básicas del mundo, ¿ya? Ahora, bueno, pueden interrumpirme y preguntarme cuando quieran, ¿no? Ya, entonces, en este caso, en efecto, se tiene eso, ¿no? La ley que puse aquí. Era, miren, componente 1x negativo menos componente x, ¿no es cierto? Y más la fuerza de fricción estática igual a cero, ¿sí? ¿Qué es lo que me gustaría a mí aquí averiguar? Recuerden, lo que a mí me gustaría averiguar era cuánta masa extra tiene que estar aquí contenida para que esto se empiece a mover, ¿sí? Entonces, yo puedo hacerlo indirectamente. Lo primero que voy a hacer es saber cuánto es el peso extra que debe haber aquí para que esto se empiece a mover. ¿De dónde voy a saber ese peso extra? Ese peso extra lo voy a saber primero conociendo su componente X extra, ¿sí? Entonces, de aquí voy a despejar esto que yo no conozco, ¿sí? Lo que conozco es esto de aquí y esto de acá, ¿sí? Ya, entonces, esto ya vamos a ver cuánto sale y lo vamos a obtener con esta fórmula que está aquí, ¿sí? Ya. Y esto de aquí es justo este valor que está acá, ¿sí, cachan? Entonces, esto es una ecuación con una sola incógnita, entonces veamos cuánto nos da WEX. Ya mismo se acaba en 3 minutos este enlace y ya les paso otro para que sigamos con el repaso, ¿ya? Entonces, la fuerza de fricción estática es igual a la, miren, esto de aquí lo voy a desarrollar porque sé que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción estático por la normal, ¿sí? Ya. Y luego, pues simplemente tendría que restarle esto, ¿no? Paso al otro lado y me queda en el un lado de la ecuación me tiene que dar esto positivo, que es lo que está aquí, tiene que quedarme esto negativo, sí, que en este caso sabemos que es 945.5 y finalmente, ya, entonces, ahí sí está bien, ya. Entonces, lo que quisiera saber es, digamos, el coeficiente de rozamiento cinético, bueno, eso sí sé, el coeficiente de rozamiento el coeficiente de rozamiento estático es 0,8, entonces yo pusiera aquí, ya de una vez 0,8. Recuerden que lo que estoy poniendo es coeficiente de fricción por la normal, y ¿qué es eso? Es la fórmula para encontrar la fricción visto aquí, ¿ya? Ya, y ahora, ¿cuál es la normal? Entonces, para saber la normal, lo que vamos a hacer es nuestra sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque este objeto también está expuesto a la fuerza de reacción que hace que tiene la superficie con el objeto, porque esas fuerzas de reacción se dan por el hecho de estar en contacto el objeto con la superficie. En este caso, esas fuerzas siempre son completamente verticales, digamos, perpendiculares, quiero decir.
con respecto a la superficie, ¿sí? Fíjense, forma aquí 90 grados, ¿ya? Entonces, a estas fuerzas que forman 90 grados con las superficies les llaman fuerzas normales, ¿sí? Ya, entonces ahorita ya se está acabando antes de, para seguir haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, ya les mando el enlace, ¿ya? Entonces, pilas, conéctense de una, continuarán.